Soy el doctor Ariel Prado, pertenezco al equipo de evaluadores de la empresa Control Union Paraguay, que es encargada de certificación, tipificación de ganado vacuno. Y mi trabajo generalmente consiste en la clasificación de los mismos a nivel de plantas frigoríficas. Bueno, hoy le estaría hablando de un tema muy importante, que al momento de la venta de los bovinos generalmente tenemos pérdidas y ganancias. Entonces este tema es muy importante para la gente que produce o el productor. Estaríamos hablando de la merma o desbaste. Tendríamos los tipos de desbaste o merma, las situaciones que podemos mejorar para evitar estas pérdidas y también lo que podemos realizar de acuerdo a la conveniencia de cada productor, de acuerdo al tipo de establecimiento que está teniendo. Bueno, hablando de nuestro tema específico de hoy, el desbaste o merma, ¿qué sería? Es la pérdida o diferencia de peso de un animal en campo hasta el lugar donde va destinado, ya sea al campo o también a lugares de ferias o al frigorífico propiamente dicho. Esta merma o pérdida del mismo lo podemos expresar de dos diferentes formas, ¿verdad? Ya sea en kilogramos por pérdida por cabeza o sacando un porcentaje del mismo. Al estar los animales encerrados o en viaje, existe una pérdida inicial de peso, ya sea por evacuación intestinal, orina, sudoración, pérdida de líquido a través de la respiración y propiamente dicho lo que nos interesa, la falta de alimento o agua a los animales. Si este periodo se extiende por aproximadamente más de 12 a 24 horas, ya podemos tener problemas muy graves en pérdida de peso, que en todo caso son muy difíciles de recuperar. Lo que vamos a diferenciar en este momento son los dos tipos de merma, ¿verdad? La merma por llenado y la merma que ningún productor quiere llegar, que sería la merma o pérdida de tejido tisular del animal. Hablando de la merma por llenado, naturalmente los animales, cuando se les suprime el agua y la alimentación, comienzan a perder peso. Esta pérdida de peso es muy marcada en las primeras 12 horas en que el animal no consume alimentos, ya sea sólido o líquido. El porcentaje aproximado del contenido intestinal con referencia al peso del animal va de un 12 a 20% del mismo. Sería más pronunciado en animales con mayor peso. Entonces, este tipo de desbaste, vamos a decirle que no produce pérdida al productor. ¿Por qué? Porque es un desbaste
por falta de alimento temporal o de encierro o de transporte. Este tipo de desbaste generalmente se da en periodos, vamos a decirle, desde el momento del encierro del animal en el corral, el transporte, hasta la llegada a la planta de faenamiento o lugares de ferias, pero no sobrepasando un límite aproximado de horas o 24 horas, como repetimos anteriormente. Entonces, cuando sobrepasamos eso, ya se ve comprometido la pérdida del animal, la pérdida de peso. Entonces, en este periodo de 0 a 24 horas, lo indispensable, lo importante sería suministrarle un poco de, por lo menos, agua al animal, ya sea al momento de descarga o antes de alzar los animales al camión. Hablando un poco sobre este tipo de desbaste que nos es perjudicial, ya tendríamos que venir preparando a los animales con un tipo de forraje, vamos a decirle, no muy palatable y no muy digerible para el animal. Ya sé que en la práctica es difícil a animales a campo, por ejemplo, es muy difícil hacer este tipo de trabajo, pero si vamos preparando al animal para evitar estos tipos de pérdida de peso, vamos a tener una mayor ganancia económica al momento de la venta y menos pérdida y mejor producción para nosotros. Un desgaste por encierro nocturno en los animales, transcurrido 12 horas, le calculamos que tiene una pérdida de peso de 3 al 5% del total. Bueno, esta pérdida es fácil de recuperar. ¿Por qué? Porque al momento de suministrarle alimento, ya sea líquido y sólido, el animal rápidamente va recuperando su peso perdido. Entonces, decimos que vamos a retrotraer lo que estamos diciendo. Las primeras 12 horas son las que el animal pierde mayor cantidad de peso por el vaciado de intestino, pérdida de orina, sudoración y también por la privación de agua y alimentos. Lo que vendríamos diciendo, todo lo anterior fue el desbaste, vamos a decirle que generalmente se considera fisiológico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al momento de privarle de estos tipos de alimentos, ya sea líquido o sólido, el animal consecuentemente va excretando, pero es fácil de recuperar. Ahora, hablando de merma o pérdida de tejido propiamente dicho, son periodos más largos de inanición del animal. Eso ya ocurre, por ejemplo, cuando traemos animales del Alto Chaco, que por el clima, la distancia, las horas de encierro, los caminos, el transporte propiamente dicho, si están en mal estado, entonces eso produce que el animal en sí tenga un estrés mayor, ¿verdad? Y va perdiendo tejido. Lo primero que se va perdiendo es el tejido adiposo. Entonces, al momento de llegar, pasando 24 horas, si por ahí le agarró una lluvia por el camino, se quedaron, sufre un estrés más grande el animal y va perdiendo mayor cantidad de peso. Entonces, eso hace que la pérdida para el productor sea mayor.